Entonces el día de hoy yo quiero seguir esa misma línea porque el Señor ha colocado inquietudes y hemos visto situaciones también donde hemos podido ver algunas cosas que tenemos que ir mejorando como iglesia de Cristo. ¿Ya? Entonces, creo que disfrutamos, hemos vencido algo, y en esto quiero de verdad agradecer mucho a cada uno de los que están conectados el día de hoy y a todos los que son parte de la iglesia. Y, y creo que una de las cosas que Dios nos ha dado a todos es que hemos crecido en lo profético, hemos crecido en lo sobrenatural. Hemos crecido, creo que la mayoría de los que están acá tiene sueños, tiene visiones, los que no hablaban en lengua están hablando en lenguas, eh, la gente ha tenido, ustedes han tenido experiencias sobrenaturales con el Señor donde han sentido su amor, su poder, Dios ha dado sabiduría en sus bocas, o sea, ha habido por medio de lo sobrenatural un cambio en sus familias, en su vida, y yo públicamente quiero agradecerles, darle las gracias por eso, porque todos vienen de contextos diferentes, todos vienen de iglesias diferentes donde quizás no hablaban del mover del espíritu y vienen de ese contexto y ahora lo creen. Quizás antes cuestionaban lo profético y ahora lo creen. Quizás antes cuestionaban lo sobrenatural, pero ahora lo creen. Entonces yo públicamente les quiero dar gracias porque dependiendo del contexto que vienen, han decidido y han dispuesto su corazón en humildad en creer en lo sobrenatural. Entonces yo les quiero agradecer, por eso, porque creo que es un gran logro, porque hemos visto cómo iglesias no creen en lo sobrenatural, no creen en los dones, no creen en la manifestación, y ustedes sí. Así que se agradece y de verdad de todo corazón le agradecemos por eso. Pero el Señor, bueno, nos habló de que hemos vencido esta área, que hemos podido visualizar y ver esta área, pero no solamente nos podemos quedar en lo sobrenatural, que eso es algo que tiene que estar sí o sí. O sea, no tenemos que seguir perseverando en esto porque hemos visto parte de su poder, hemos visto parte de lo que es la profecía, hemos visto parte de lo que pueden ser los dones del Espíritu Santo. Obviamente vamos a seguir perseverando en esa búsqueda, ¿sí? Pero hemos visto un área como que necesita ser fortalecida, necesita como entrar en un tiempo de madurez. Creo que no estamos siendo conscientes de lo que hemos estado viendo. No estamos siendo conscientes de que la profecía es algo hermoso. No estamos conscientes de que ver una sanidad, por muy mínima que sea, es algo glorioso. No estamos siendo conscientes de que la liberación es algo hermoso. No estamos siendo conscientes de lo que está pasando con los niños. No estamos siendo conscientes. Y todo encuentro, y discúlpeme que me estoy dando esta introducción para ir al tema, cada encuentro sobrenatural, cada vivencia con el Espíritu Santo, cada palabra que Él me habla, que me dice, David esto, David a esto, en un sueño donde me advierte, cada cosa que Él me hable en mi corazón, en mi mente, en una experiencia sobrenatural, cuando soy tocado por el Espíritu Santo, cuando siento su fuego, cuando siento su electricidad, cuando siento su amor, cuando siento su santidad, todas esas experiencias sobrenaturales me tienen que llevar a madurez, me tienen que llevar a transformación, me tienen que llevar a estabilidad. Entonces lo que hemos visto en todo este tiempo, sea que usted sea nuevo, lleve más tiempo, lo que hemos visto es que ahora Dios quiere trabajar en sol de justicia. Todo sol de justicia es
disciplina, es ser perseverantes, es disciplina, perseverancia, estabilidad, estabilidad matrimonial, estabilidad emocional, estabilidad en sus finanzas, estabilidad en si usted está trabajando, estabilidad en que si usted está estudiando. O sea, necesitamos madurar en esta área. Ya hemos vencido y hemos tenido algo, hemos tenido un avance hermoso en esto, pero ahora es tiempo de abrazar lo otro. La palabra del Señor dice que Cristo, y lo vamos a leer en unos minutos más, dice que Él es sabiduría y poder. O sea, Dios no es solamente el poder, Dios también es sabiduría. O sea, si yo tengo poder solamente y no tengo este otro complemento, ser sabio, estoy cojo. Si yo tengo solamente sabiduría pero no tengo poder, estoy cojo y me va a faltar y me voy a equivocar y no voy a tener una madurez plena. Entonces, amado hermano, este tiempo donde Dios nos ha hablado, donde hemos visto situaciones en las cuales decimos claramente Dios nos está empujando a esto, que es madurez, que es estabilidad. ¿Por qué? Usted se puede preguntar, a ver David, sé más claro, sé más directo, no estoy entendiendo a lo que quieres llegar. Es que si yo tengo un encuentro sobrenatural con Dios, eso me debe llevar a un cambio en mi interior. O sea, Dios, si yo soy electrocutado en el piso, obviamente eso es hermoso, yo lo quiero siempre, lo quiero vivir, pero esa electricidad de su poder, algo tiene que cambiar en mí. Y si yo no entiendo de que ese poder o esa sensación o eso que experimento no me lleva a un cambio profundo en mi vida cotidiana, en mi vida con mi familia, con mi par, con mis hijos, con mis padres, con mi jefe, con mi profesor, si no me guía un cambio, estamos propensos a ser personas emocionales. A ser propensos a ser gente inestable emocionalmente. Entonces, yo todo lo que le estoy comentando no es porque estoy pensando en otro, estoy pensando en mí. Estoy pensando en que yo necesito disciplina, yo necesito estabilidad, yo necesito fundamento, yo necesito volverme estable, porque yo he sido electrocutado por Dios, yo he sentido su santidad, su amor, pero si yo veo que no está produciendo algo en mí, un cambio en mi carácter, con mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, es porque nos estamos volviendo gente que nos gusta vivir por el sentir, pero el que vive por el sentir nunca va a dar fruto. Entonces, amado hermano, este tiempo Dios nos está llamando disciplina. Este tiempo Dios nos está llamando a estabilidad, a decir, ok, Dios me está hablando, Dios me está tocando, Dios me está dando sueños, Dios me está dando visiones. Ahora, todo lo que yo veo, todo lo que yo experimento, ahora se tiene que establecer en mí y generar transformación. Entonces, en todo este tiempo hemos visto este crecimiento en lo sobrenatural. Pero si vemos el fruto, vemos que todavía lidiamos con la murmuración. En la iglesia, estoy hablando de iglesia Sol de Justicia. De si yo veo este crecimiento espiritual y veo el fruto, porque la palabra nos dice que tenemos que juzgar por los frutos, no porque el que yo creo, no porque el que a mí me dijeron qué cosa, no, 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 no. La palabra nos insta, por los frutos los conoceréis, por los frutos, ¿sí? O sea, por su vida en el tiempo debe dar un fruto. Entonces hemos visto que todavía como iglesia lidiamos con la murmuración. Y uno dice, pero a ver, obviamente es parte de, no digo que no esté, eso va, el Señor nos enseña
con esta parábola del trigo y la cizaña, es parte de, yo sé que es parte de que haya murmuración, que haya defecto, pero hermano, si tú eres tocado por el Señor, si tú sabes que la murmuración es un área débil en tu vida, si eres tocado por Dios, si Dios te habla, si sientes su poder, tienes sueños, tienes visiones, y si vemos el fruto y sigues con la murmuración, es porque todavía no te has vuelto estable en Él. Punto. O sea, no pasa nada. Somos personas, nos equivocamos, tenemos lucha, no pasa nada. Pero hay que hacerse cargo. Nadie está juzgando a nadie, pero hay que hacerse cargo. O sea, si yo tengo encuentros sobrenaturales, Dios me habla, me da profecía, me da esto otro, experimento esto, y mi matrimonio sigue igual, los mismos conflictos, que la desconfianza, que los celos, que la inseguridad. O sea, estos encuentros no son para que queden en la nada, sino que estos encuentros o lo que Dios te habla es para que genere un fruto y un cambio. Entonces, si tú estás teniendo encuentros con Dios, si tú estás teniendo visiones, sueños, si Dios te da palabras proféticas, ok, eres persona, yo también, estamos siendo perfeccionados, no pasa nada. Pero si tu matrimonio sigue igual, si tu vida familiar sigue igual de destruida, estoy hablando, si sigues murmurando, si sigues ofendiéndote, si sigues cuestionando, o sea, hay algo que no está mal, hay algo que está mal, y hay algo en ti y en mí que necesita ser mudado. ¿Y cómo es mudado? Con disciplina. ¿Cómo es mudado? Poniendo fundamento en tu vida. Entonces, hemos visto este patrón donde hemos visto que no se ha valorado lo profético y somos muy emocional. Sí, mira, yo sentí tal cosa, tal cosa, y, y no se pesa, y no se ora, no se ayuna por esto. Y cuando se dice, hermano, no, me ofendo. Entonces, esto obviamente se los digo con amor, pero este es un tiempo donde necesitamos entrar no en mi disciplina, no en la disciplina de Patricio, de Pa, necesitamos entrar en la disciplina del Señor. Entonces, hermanos, o sea, esto es no para preocuparse, pero sí tenemos que ocuparnos. Tenemos que ocupar nuestra vida, ocupar de que si yo tengo lo sobrenatural, pero sigo con la ofensa, sigo con querer una posición, quiero ser líder de esto otro. O sea, hermanos, eso es inmadurez, eso es egocentrismo, eso es falta de temor de Dios, eso es falta de identidad. Entonces, todo este tiempo o de lo que viene para el año, vamos a estar profundizando en esto. Disciplina, fundamento, volvernos estables. Tienes que dejar la murmuración. Tu familia, tu matrimonio, tiene que haber un fruto de fidelidad, de donde los celos ya van desapareciendo, donde las contiendas van desapareciendo, donde las enemistades van desapareciendo, donde las obras de la carne van desapareciendo, donde tu carácter va desapareciendo y empieza a el carácter de Cristo a impregnarse en ti. Entonces quiero como dar, esto era una introducción, pero ahora vamos a ir más profundo a esto y quiero leer Gálatas 6 del 1 al 9. Gálatas 6 del 1 al 9. Entonces, ¿por qué necesitamos ser estables? ¿Por qué necesitamos ser maduros
Y ya como les decía en un comienzo, ya tenemos lo sobrenatural y tenemos que seguir insistiendo en eso. Pero ahora necesitamos crecer en lo otro, que es, como les decía, que es fundamento, que es disciplina, que es carácter y que todo eso nos tiene que llevar a un cambio. O sea, hermano, mire, yo he tenido muchos sueños y no hablo con jactancia, sino que hablo para avergonzar mi carne. He tenido muchos sueños de Dios. He tenido muchas visiones con Dios. He tenido muchas experiencias con Dios. Pero hay áreas de mi alma que yo sigo siendo carnal. Y eso no puede ser. Yo tengo que ser humilde para decir, ¿sabes qué? Yo he tenido lo sobrenatural, pero soy un niño todavía, porque me ofendo. Soy un niño todavía porque no soy capaz de que me digan que no. No, es que mira, yo tengo una palabra y yo la quiero decir. No, hermana, todavía no. No, hermano, todavía no. Control, espíritu de control en esta iglesia son religiosos. Además le faltan palabras y además son religiosos. Entonces, mi carnalidad no es por falta de lo otro, mi carnalidad es por falta de disciplina, por falta de muerte, por falta de machacar mi carne y decir, Señor, ¿sabes qué? Me falta. Entonces, en Gálatas 6:1, voy a leer, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Voy a hacer un par a esto. Dice, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, solamente una persona espiritual va a poder corregir de la forma debida a su hermano que está fallando. O sea, un espiritual va a ver de sí mismo, va a decir, ok, yo me voy a considerar, o sea, yo lo que le estoy hablando ahora, yo me estoy considerando a mí mismo, yo no le estoy dando una indirecta, yo no estoy hablando malo de alguien de aquí, yo no estoy diciendo, ustedes necesitan disciplina y yo soy el más estable emocionalmente y el que tiene el No, 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 no. Yo no le estoy diciendo que a mí no me falte, yo me estoy incluyendo a este tiempo de disciplina que Dios necesita para la iglesia de Cristo, pero ahora para la iglesia Sol de Justicia. Entonces dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero hemos visto y he visto en mí que cuando yo voy a corregir a alguien, si yo voy con ira, yo voy con enojo. Y eso, hermano, es carnalidad. Hace poco pasó una situación X, yo llamé a una persona y estaba muy molesto. Y fui muy pesado y muy molesto. Entonces, ahora, ¿fue sabio? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Volver a meditar y decir, Señor, mira, fui carnal porque no exhorté o no di mi punto de vista de forma sabia. Entonces yo necesito trabajar en esto. Pero un espiritual, por lo que Pablo nos está guiando en esto, un espiritual sabe restaurar el corazón de alguien que se equivocó. Pero si yo tengo lo sobrenatural, pero no tengo este fundamento, yo puedo ir y decir, oye tú, que estás en inmoralidad, deja la inmoralidad. Hermano, ¿qué restauración hay en eso? ¿Qué restauración hay si cuando tenemos sueños o visiones de alguien de la iglesia, en vez de orar, ayunar, Señor, muéstrame, esto es sabio que yo lo hable, esto es sabio que yo lo comente, voy y la lanzo? ¿Qué hay de espiritual en eso?
¿Qué hay de madurez en eso? Porque, amado hermano, no seamos necios. Cuando alguien habla de alguien, tarde o temprano esa murmuración nos va a llegar. Si usted habla mal de mi esposa y usted cree que la está haciendo piola, o de Patricio, de Carlos, de Pablo, de mí, si usted, o de su hermano, o de uno de los que estemos acá, si usted cree que hablando y murmurando de un hermano, usted cree que la hace piola, hermano, tarde o temprano nos enteramos. ¿Por qué? Porque la murmuración, como viene de las tinieblas, obviamente va a querer divulgar y va a querer traer división, traer contienda, traer pleitos. Entonces, amado hermano, aquí Pablo nos dice, vosotros que sois espirituales, restaurar con un espíritu de mansedumbre. En el original la mansedumbre es humildad. Que esa, disculpen, hacer piola es como hacerlo en el secreto, como, no sé, yo voy a donde un amigo y le comento y le digo, mira amigo, ¿sabes qué? Eh, Pasa esta situación con tal persona y yo sé que estoy murmurando y yo quiero hacer pasar de que nadie se va a enterar. Pero tarde o temprano lo que yo comenté con murmuración en mi secreto hacia alguien, tarde o temprano se va a ir divulgando hasta que va a llegar a los oídos de esa persona. Eso es hacer piola, en buen chileno. Entonces, amado hermano, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, amado hermano, si queremos vivir y ser espirituales, ya tenemos lo sobrenatural, que no se le vaya esto. Tenemos lo sobrenatural. ¿Vamos por más? Sí. Tenemos lo sobrenatural. Tenemos la profecía, sueños, visiones. Los hermanos hablan en lengua. Usted fluye en su don de sanidad, otros fluyen en unción de liberación. Lo tenemos y tenemos que seguir creyendo en eso y aspirar a todos los dones espirituales. Amén. Tenemos eso y tenemos que seguir avanzando. Pero un espiritual, ahora, si tú quieres ir a corregir a alguien y quieres ser espiritual, tú tienes que considerarte a ti mismo y tienes que ser sabio con lo que Dios te muestra. Y hoy en día, como sol de justicia, hemos sido muy emocionales y muy poco sabios. Porque lo primero que vemos, en vez de orar, meditar, pedirle confirmación al Señor por amor a mi hermano, considerándome a mí mismo, esperar un tiempo, llegamos, lo soltamos. Y eso no está bien. Les doy un ejemplo. Yo he visto muchas cosas de hermanos de la iglesia y que son cosas muy íntimas. Y yo no voy a la primera y le digo al familiar ni al hermano, oye, mira, vi esto. ¿Yo qué hago? Oro. Señor, ¿qué es esto? En mi alma, Señor, ¿qué hago? Ayuno por eso. Si busco respuesta, voy donde Patricio, donde mi esposa, donde Pablo, donde Carlos. ¿Por qué voy donde ellos? Porque ellos son líderes de la iglesia. Y de ese círculo no sale. ¿Por qué? Porque no buscamos destruir a las personas, buscamos edificar. Entonces, y Dios nos ha revelado cosas muy profundas de hermanos de la iglesia y de nuestra familia, y no vamos y lo contamos. ¿Por qué? Porque necesitamos sabiduría. Porque si Dios te revela que alguien tiene un espíritu de homosexualismo, yo no voy a llegar a exponer. Oro, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo ayudo? Incluso medito, Señor, ¿este sueño es de ti? ¿Viene de ti? Entonces, amados hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con humildad, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Entonces, amado hermano, si usted quiere corregir a alguien, yo le doy este consejo. Si Dios le muestra algo, si usted ve algo del hermano, no vaya donde los amigos y decir, oye, ¿viste cómo su actitud? No, 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 no. Sabiduría. Usted silencio, ora al Señor. Señor, ¿cómo lo ayudo? Señor, tú me mostraste esto. ¿Esto viene de ti? ¿Este sueño viene de ti? ¿Esta visión viene de ti? Pesar las cosas, evaluarlas, no ser ligeros para el hablar. Entonces, ¿por qué hay conflicto en la iglesia? Porque falta sabiduría. Porque hay contiendas entre los hermanos por falta de sabiduría. Porque no todas las cosas se dicen en el momento. Hay cosas que se evalúan, se meditan. ¿Por qué? Porque me considero a mí mismo. Si yo tengo un mal carácter y a mí me gustaría que me enseñaran a ser más dócil, a mí no me gustaría que llegaran y me dijeran, oye tú, el de mal carácter, tú, el iracundo. A nadie le gusta que le hagan eso. Entonces, ¿qué hago con eso? Si yo veo ira en mi hermano, ¿qué hago? Señor, dame un espíritu de mansedumbre. ¿Para qué? Para yo corregir, restaurar con un espíritu de mansedumbre. Y desde ahí yo voy a ayudar a mi hermano. Y muchas veces va a ser exhortación, pero esa exhortación va con amor, no destruyendo su vida. O sea, si llega alguien homosexual, yo no voy y le digo, oye, y Dios me muestra que él es homosexual. Yo no voy y le digo, oye, inmoral, oye, cochino, suelta eso, pecador. No, yo voy con amor, considerándome a mí mismo, diciendo, a ver, Señor, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo oro por él? ¿Cómo lo ayudo para restaurar su corazón? Señor, muéstrame qué áreas de su vida, de su alma, fueron quebradas. Señor, ¿sufrió abuso? ¿Fue violentado? Quizás tuvo sueños y se creyó esos sueños. Dame la estrategia. Ah, Dios me da la estrategia. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo ayudo? No llego como, oye, mira, llegaste. Oh, sí, mira, te fijaste. Es súper homosexual ese tipo. Viste, esa niña es súper lesbiana. Y en vez de comentar y ser tan ligeros para hablar, mejor guardemos la boquita y oremos. Ya, esto todo se los digo, hermano, con amor. ¿Por qué? Porque Dios nos está procesando y nos está llevando a madurar lo profético, a madurar nuestra vida espiritual, a madurar a la disciplina, a madurar a que todo lo que yo vea, todo lo que yo escuche de Dios, todo el sentir que yo tengo, tiene que haber una transformación. O sea, hermano, lo sobrenatural, si Dios en su misericordia y gracia nos permite ver lo sobrenatural, es porque Él quiere también transformar nuestro interior. No es solamente para decir, wow, ¿viste cómo Dios se mueve en sanidad, liberación? Ah, qué lindo, y llego a la casa, ya mujer, y tratando a la esposa como si fuera cualquier cosa, o tratando a los hijos como si fueran cualquier cosa. No, estas experiencias con Dios me van transformando. Mi carácter lo vuelven dócil, me vuelvo amable, me vuelvo más conectado con Dios y hay un fruto. Entonces sigamos. Y dice, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, aquí el escritor nos está diciendo, mira, tú que eres espiritual, tú vas a corregir con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, tú te vas a examinar tu vida y desde esa humildad de decir, bueno, mira, a mí también me falta, yo voy a ir con un corazón humilde a corregir a otro. Pero dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ¿cuál vemos otro punto que podemos flaquear cuando vemos lo sobrenatural? Es que nos creemos
algo que no somos. Creemos porque tenemos sueños, visiones, experiencias con Dios y Dios nos muestra cosas, creemos que somos algo o creemos que somos superiores a otros. Pero aquí lo dice clarito, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ese es un engaño cuando hay un mover sobrenatural, donde yo creo que me las sé todas, donde yo creo que porque tengo un poco de discernimiento más que mi hermano, significa que yo soy mejor que el otro, o que yo tengo una autoridad de decir, bueno, este joven que lleva un mes en la iglesia y no sabe nada y yo tengo buenos sueños, visiones, y Dios me habla y sé de la palabra y qué sé yo, y tengo, y creo en mi corazón de que yo soy algo más. Ese es uno de los engaños cuando nos movemos en lo sobrenatural. Que a de ser de paso, estamos empezando, o sea, estamos viendo luces de vivir lo sobrenatural, o sea, tampoco es que somos como, llevamos 30 años en esto, o sea, humildad, hermano, dos dedos de frente, estamos empezando en lo sobrenatural, o sea, no podemos considerarnos mejor que otros, ¿sí? Entonces sigamos. Y dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Vuelvo con esto. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. O sea, aquí el escritor nuevamente nos está empujando a decir, enfócate en ti, mira, tú no eres nada. O sea, no caiga en ese engaño. O sea, tú no te creas más de lo que eres. Eres un hijo de Dios, Él te ha dado identidad de hijo, Él te ha dado propósito, ministerio, llamado, etcétera, etcétera. Pero tranquilo, no te creas más de lo que eres, no caigas en este engaño. Y aquí el escritor nos aconseja y nos dice, mejor hace esto. Dice, así que cada uno, o sea, usted y yo, someta a prueba su propia obra. O sea, ¿qué tiene que hacer usted? Meditar. A ver, antes era inmoral, ahora estoy viviendo más en santidad. ¡Wow! Me voy a gloriar en el Señor por esto. No me voy a comparar si otro es más inmoral que otro o si otros tiene otro tipo de lucha. No, me voy a enfocar en mí mismo. Voy a poner a prueba esto. Voy a someter a prueba mi propia obra, las obras mías. Y si he salido victorioso, me voy a gloriar de eso. No me voy a comparar con otros, sino que voy a meditar en mí mismo cómo estoy yo avanzando con el Señor. Entonces, y aquí viene algo bien fuerte, hermano. Versículo 7. Y de aquí dice el escritor, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, cosechará vida eterna. O sea, aquí no está diciendo, oigan, estén atentos a esto. Oye, mira, aquí vamos a hacer como este cuento así. Dios no está diciendo, tú que eres espiritual, dice que vas a restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos que estén en falta. ¿A quiénes? A tus hermanos en Cristo. O sea, tú te tienes que volver un experto, tú y yo nos tenemos que volver expertos en que si vemos debilidad en mi familia, en mis familiares, en mis hijos, en mis padres, en mis tíos, en mis primos, en la iglesia, en el trabajo, en los estudios, si yo estoy viendo debilidades en ellos, yo voy a ir a restaurar
con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque si yo estoy siendo espiritual, porque si Dios me está hablando, si Dios me está visitando, si Dios me está dando sueños, visiones, si Dios me está permitiendo sentir su electricidad, su fuego, su amor, su santidad, si yo soy espiritual, nos tenemos que volver personas que cuando ven el error en otro, somos sabios. Punto. Y después Pablo aquí nos aconseja y nos dice, y miren, no solo eso, lleven las cargas los unos de los otros. O sea, dice, sobrellevad los unos las cargas del otro. O sea, le está añadiendo más cosas. Después nos dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, aquí nuevamente Pablo nos está diciendo, aparte de esto, sé humilde. Sé humilde. No te creas más de lo que eres. No eres más que otro porque tienes más sueños, más visiones, más revelación. De hecho, si lo tienes, deberías ser más humilde. O sea, aquí si alguien me dice, no, mira David, yo oro por sanidad, yo libero, yo doy palabras proféticas, yo me manejo en la palabra, en la doctrina, y si tú me estás diciendo todo eso, tú eres el más humilde entonces. Tú deberías ser el más humilde, ¿sí? Entonces, y aquí nuevamente, y aquí nos dice, someta a prueba su propia obra. O sea, no está hablando de humildad, no está dando tips. Pero aquí después Pablo nos dice algo. Pero oigan, que nadie, no os engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Punto. O sea, nos están dando una dirección de cómo es alguien espiritual que corrige con un espíritu, que restaura con un espíritu de mansedumbre a su hermano. Nos está dando una llave, nos está diciendo cómo es alguien espiritual, es alguien humilde, alguien que se considera a sí mismo para ir a corregir, alguien que es sabio a la hora de enfrentar un problema, una discusión, un conflicto. Pero también Pablo nos está diciendo, pero ten en cuenta esto, Dios no puede ser burlado. Si tú siembras contienda, tú vas a cosechar contienda. Si tú siembras murmuración, tú vas a cosechar murmuración. Y todas esas cosas, si yo cosecho, porque después nos dice, porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará o cosechará corrupción. Entonces, hermano, si queremos ir más profundo en lo sobrenatural, necesitamos madurez. Tenemos que entender que si seguimos con la murmuración, vamos a cosechar murmuración. Y la murmuración, ¿qué va a provocar? Que usted y yo seamos gente emocional, seamos gente inestable. Si seguimos con los conflictos, con los celos, con las contiendas, con la envidia, si seguimos en ese ámbito, aunque tengamos lo sobrenatural, pero seguimos en la misma de hablar de la gente, de hablar de los hermanos, de hablar del pastor Patricio, de Carlos, de Pablo, de Tabita, de mí, de mi familia, del hermano de la iglesia, de Patito Campos, que si seguimos en esa, estamos sembrando carne y por consecuencia vamos a cosechar carne y por consecuencia vamos a seguir siendo inestables. Por consecuencia, no, no va a vivir una vida emocional estable. Por consecuencia, no vas a vivir una vida matrimonial estable. Por consecuencia, no va a haber un crecimiento espiritual. Si seguimos sembrando ofensa, donde nadie me puede decir nada, vamos a cosechar esa ofensa. Y por consecuencia, tu ministerio, el llamado que Dios te dio, se va a ir aplazando.
¿Por qué Dios no me llama? Llevo 10 años esperando que Dios me llame porque Él me prometió y Él me dijo. Y el Señor va a decir, bueno, tú has sembrado murmuración a los siervos de Dios, has sembrado murmuración ante tu familia, ha hablado mal de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu nuera, de tu suegra. No puedo enviarte a la batalla porque ni siquiera tú has vencido, porque sigues sembrando murmuración, sigues sembrando muerte, sigues sembrando y por eso somos emocionales. Tenemos lo sobrenatural, pero no tenemos la madurez. No somos capaces de guardar nuestra boca, guardar nuestro corazón. Y por eso no podemos avanzar en el Señor. Entonces el Señor está diciendo que nadie os engañe. Dios no puede ser burlado. Si tú quieres seguir, no, mira, si tú dices, bueno, yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanidad, y tú sanas, y tú tienes una unción de liberación, y sigues orando por liberación, y tienes palabra, súper bien, crece y sigue avanzando en eso. Pero si tú tienes murmuración, si tú tienes inmoralidad sexual, si tú maltratas a tu esposo, a tu esposa, físicamente, o verbalmente, o sexualmente, si tú tienes estos componentes, si tú eres propenso a la ofensa, nadie te puede decir nada, o quizás incluso me estás escuchando a mí y estás diciendo, ¿y ese flaco qué se cree? Tiene apenas 27 años, no sabe nada de la vida. ¿Qué me viene a decir? ¿Qué me viene a enseñar? A mí no me preocupa que no me presten atención, porque si fuera por mí yo nunca estaría aquí. Pero Él me llamó. No sé por qué me llamó, pero la palabra dice que Él llama a lo vil y menospreciado. No me creo otra cosa. No sé por qué me llamó, pero estoy acá. No soy el mejor, otros saben más de la Biblia que yo, otros tienen cursos de teología y saben más que yo, otros tienen más unción que yo, otros sanan más que yo, liberan más que yo, profetizan más que yo, pero yo no me comparo a otros, yo soy obediente a lo que Dios me habló y yo quiero guardar mi corazón en pureza y avanzo, sin victimización, tranquilo, pero si usted no me quiere prestar atención está en todo su derecho, pero obviamente el orgullo y la altivez tiene su paga. O sea, si yo no quiero que Patricio me corrija, eh, voy a tener mi consecuencia. Altivez, soy altivo, soy orgulloso, estoy sembrando eso, voy a cosechar eso. Fin del problema, hay que hacerse cargo. Entonces, amado hermano, que nadie os engañe, Dios no puede ser burlado. Si tú quieres seguir caminando en la palabra profética, sanidad, liberación, lo que sea, tienes que empezar a entender de que Dios no puede ser burlado, de que tu inestabilidad emocional no es porque solamente son ataques de las tinieblas, son ataques de las tinieblas porque no hemos guardado el corazón, son ataques de las tinieblas porque seguimos murmurando, son ataques de las tinieblas porque todavía no soy vulnerable y escondo mis defectos, soy inestable emocionalmente porque no estoy viviendo conforme al Espíritu. Porque dice, más el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, si tú eres inestable, en cada área, en cualquier área, quizás no he mencionado áreas, pero usted examínese, si usted no es estable en su matrimonio, crianza, sexualidad, santidad, economía, lo que sea, no es culpa de la nada, es culpa de que yo no he sembrado correctamente. Entonces, amado hermano, este es un tiempo donde Dios nos está empujando a su disciplina, no mi disciplina, la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque el Padre que ama nos disciplina y nos corrige. ¿Sí? Entonces, pero bueno, lo veo con cara de no me gusta esta palabra, no me gusta que me digan cosas malas.
Pero aquí, bueno, el escritor fue tan sabio, más sabio que yo, y versículo 9, y nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, al final nos tira un, un sablazo de Dios no puede ser burlado, lo que tú siembres, eso va a cosechar, si siembra carne va a cosechar eso, si siembra espíritu va a cosechar eso. Pero aquí el escritor nos guía y nos dice, pero miren, a pesar de todo esto, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, pero ¿cuál es la condición? Si no desmayamos. Entonces, esta disciplina nos va a incomodar, sí. Nos va a doler, sí. Porque, hermano, a nadie le gusta que le digan las cosas malas. O sea, a nadie le gusta que le digan, eres orgulloso, envidioso, hay celos, buscas posición, eres inmaduro, eres murmurador. A nadie le gusta, hermano. Pero Dios nos está diciendo, bueno, despójate de todo eso. Empieza ahora, si te das cuenta que eres inestable en tu familia o en lo que sea, y te estás dando cuenta que hay un fruto de inestabilidad, hoy día, no mañana, hoy día es un tiempo de empezar a sembrar en el Espíritu. Porque si yo siembro en el Espíritu, voy a cosechar en el Espíritu y es vida eterna. Pero ¿para qué voy a llegar a eso? Para que en un momento digamos, bueno, a pesar de que es duro este proceso, estoy diciendo, Señor, no me voy a cansar de hacer el bien, no me voy a cansar de sembrar en el Espíritu, aunque nadie lo vea, aunque nadie vea mi esfuerzo, aunque nadie vea el cambio, voy a dar fruto, no me voy a cansar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque en su tiempo voy a cosechar eso, pero solamente lo voy a ver si no desmayo. Entonces, amado hermano, para ver el fruto de esta vida en el Espíritu y ser estables emocionalmente, estables espiritualmente, estables mentalmente, viviendo todo lo que hemos estado viviendo como iglesia, hermano, si no nos volvemos estables, la sociedad nunca va a creer en Dios. De hecho, gracias a esta palabra, a lo que les voy comentando, me doy cuenta de por qué la sociedad se burla de los cristianos. ¿Y por qué? Porque ve cristianos inmaduros, cristianos que son más murmuradores que la misma gente del mundo, ve a cristianos más inmorales que los que están en el mundo. O sea, acuérdense de esa historia de la Biblia donde se exhorta, se exhorta a un miembro de la iglesia que está en Primera de Corintios porque había tenido relaciones sexuales con su madrastra. O sea, Pablo estaba exhortando a alguien de la iglesia y es fuerte porque Pablo lo exhorta y digan, saquen a ese inmoral de la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia, por qué la sociedad ve y se burla de nosotros los cristianos? Porque ve inestabilidad emocional, porque ve, no sé, por ejemplo, las mujeres en sí, su diseño es ser más emocional. No es algo malo, porque las emociones Dios las creó con un diseño eterno y perfecto. Pero obviamente Satanás toca las emociones. Pero si el mundo, si tu vecina, si tu vecino, si afuera en tu trabajo ven que eres una mujer inestable, en este caso de las mujeres, ya voy a dar un ejemplo de hombres. Si ven esa inestabilidad, dicen, ¿para qué quiero eso si ella está peor que yo? ¿De qué Cristo de la gloria me está hablando? Ahora, no pasa nada si estamos en un proceso de sanidad, pero si estamos en sanidad, la herida se tiene que sanar. O sea, mi entorno tiene que ver como, wow, esta mujer estaba herida, era murmuradora, se quejaba con todo. 2 meses después, wow, ¿qué está pasando? Esa mujer herida porque el marido la dejó, la engañó,
o sus hijos o sus problemas económicos, 2 meses después, 3 meses después, la gente dice, ¿qué le pasó a esa mujer? Se está volviendo sabia, ya no habla de su vida íntima, ya no habla desde la herida, habla desde la esperanza. ¿Qué pasó? ¿Por qué la sociedad se burla del cristianismo? Porque somos inmaduros. ¿Por qué tantas iglesias critican el mover de los espíritus? ¿Por qué tantas iglesias no quieren saber nada de lo profético? Porque ven a alguien que profetiza, que ve visiones, que tiene luchas espirituales, pero ve su casa, ve su matrimonio y ve pleitos, ve división, ve inmoralidad, ve una inconsecuencia, ve una inmadurez, ve gente que no trabaja, gente que no estudia, gente que no es responsable, padres que están divorciados y no le pagan la pensión a sus hijos. ¿Por qué la sociedad se burla cuando la iglesia dice hay que llegar virgen al matrimonio? ¿Por qué la sociedad se burla? No solamente porque son gente endemoniada, que obviamente la gente endemoniada dicen no me interesa la santidad, yo quiero probar, pero ¿por qué la sociedad se burla de cuando le hablamos de pureza, de virginidad? Porque nosotros como iglesia no le hemos mostrado la santidad que puede provocar Dios a la hora de hablar, porque todavía nos reímos del chiste del trabajo doble sentido. Entonces, amado hermano, no es casualidad, no es que de la nada el mundo se burla de la iglesia porque sí. O sea, no es de la nada, es porque nosotros no hemos mostrado una madurez, una consecuencia. Por eso, por eso la sociedad, no sé cómo será en otros países, pero aquí en Chile la sociedad, el país no cristiano, se burla de los hermanos pentecostales, se burla de sus vestimentas, se burla de la forma en que hablan. No sé cómo será en Argentina o en México, pero aquí en Chile la gente se burla de los pentecostales y los llaman despectivamente canutos. No sé si en otros lados se mencionará de esa forma que una persona que tenía apellido canuto. Entonces dice, están predicando los canutos y es algo súper despectivo. ¿Por qué la sociedad se burla de eso? Es porque veía gente que lloraba, que gritaba, que danzaba en el Espíritu Santo, que había manifestaciones del Espíritu Santo, que la gente hablaba en lenguas, que la gente creía en los dones, pero veían el otro lado, el lado humano, y veía matrimonios fracturados, veía vidas inconsecuentes, habían esposos que golpeaban a sus esposas, que maltrataban a sus hijos. Entonces, amado hermano, hemos sido la burla estos últimos años en toda Latinoamérica en el cristianismo. No han visto como si fuéramos cualquier cosa, pero no ha sido porque sí, ha sido porque somos inmaduros, porque aunque tenemos lo sobrenatural, en nuestra vida humana, que también es espiritual, somos irresponsables, somos necios, somos altivos, somos orgullosos. Por eso siempre la gente que no es cristiana de tu familia te dice, "Tss, y este va a la iglesia, mira su carácter. Este va a la iglesia, sirve y mira a su familia". Entonces, amado hermano, este tiempo de madurez necesitamos hacernos cargo. Entonces, hermano, no estoy enojado por si acaso. Estoy delante del Señor, no estoy enojado. Esto se lo decimos porque de verdad necesitamos entrar en la disciplina del Señor. Entonces, mira, y como para potenciar un poquitito de esto, en Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Usted me puede decir,
David, yo te amo, yo te amo, yo te amo, eres hermoso, bacán, eres un buen chico, que aquí, que allá. Usted me puede decir con palabras eso. Pero si usted ve defectos en mí y se los guarda, aquí el proverbio que nos está lanzando sabiduría está diciendo, mira, a veces es mejor, no a veces, es mejor decir las cosas como son antes que yo solamente amor y paz. ¿Y por qué se los digo? Porque a mí me cuesta mucho decir las cosas. Yo para no hacerme problema, yo prefiero quedarme callado. O sea, si yo veo en usted, no sé, que tiene un mal carácter, yo prefiero como, mejor me quedo callado, que cada uno lo solucione. Pero aquí el proverbio nos está diciendo, mejor es reprensión manifiesta que amor oculta. O sea, es mejor que yo les diga las cosas, que usted me diga las cosas, antes que usted hable en el secreto o en lo público. Sí, yo te amo, pero no le dicen las cosas que están mal. Si un matrimonio está mal, hermano. Si hay inmoralidad en el matrimonio, eso está mal. Hace unos días tuve un sueño donde yo veía que un matrimonio, que un esposo le obligaba a tener conductas sexuales que eran pecados. Entonces, esto va directamente a los matrimonios. Si usted sabe que está incitando a su esposa a hacer cosas en su vida personal que no son de Dios, que empiece con la ayuda del Espíritu Santo a quitar esas conductas. Porque tenemos que amar a nuestras esposas. Y nuestro parámetro de vida íntima en el matrimonio es desde la pureza. Mi esposa no es un objeto. Mi esposa es donde yo le entrego mi amor, mi afecto y la cuido. Por algo yo soy supuestamente su cobertura. ¿Sí? Entonces eso se lo digo entre paréntesis. Entonces, hermanos, debemos entrar en la disciplina del Señor. Hay otro proverbio que dice, Proverbio 9:8. Dice, no reprendas al escarnecedor, que significa burlador. Dice, porque te va a aborrecer. Dice, pero corrige al sabio y te amará. ¿Sí? Entonces, hermano, yo no le estoy diciendo alguna indirecta, no estoy enojado, no estoy molesto, pero son cosas que se necesitan hablar porque no estamos entendiendo lo que estamos viviendo. No lo estamos dimensionando, no estamos valorando de que hay profecía, no estamos valorando de que hay sanidad, no estamos valorando de que hay llenura del Espíritu Santo, no estamos dimensionando. Y si no maduramos, si no nos volvemos estables en el Señor, la gente su misma familia va a decir, este me habla de ir a un mover del Espíritu donde la gente tiembla, pero este sigue igual. Su carácter es el mismo. Sigue siendo el mismo hace 20 años. O sea, hermanos, tenemos que ir de una transformación, que lo sobrenatural me transforme y no solamente me alimente mi emoción. Porque obviamente después del retiro todos quedamos felices, en fuego, encendido, ahora que sí, ahora vamos, pero ya han pasado 2 semanas. ¿Y sigue ese fuego? ¿Sigue esa pasión? ¿Sigue esa entrega? ¿O volvimos al mismo ciclo? Entonces, si volvimos al mismo ciclo de que no, que ya no quiero ir a la iglesia, que no me toman en cuenta, que no me gusta la forma, que, hermanos, si seguimos en este mismo ciclo, es porque algo dentro de nosotros no está bien, ¿sí? Entonces, madurez. Entonces, bueno, me he extendido en esto, pero me voy a saltar algunos puntos, porque bueno, también quería hablarle de Primera Tesalonicenses 5 del 18 al 21, también de Hebreos 12, donde el Señor nos habla de la disciplina, que el Padre corrige. O sea, si el Padre
no hace algo es porque está aborreciendo a su hijo. Si el padre no disciplina, si el padre no nos introduce en su disciplina, es porque no nos ama. Entonces el padre que corrige es porque ama. O sea, Dios en este tiempo nos quiere corregir. ¿Qué es lo que nos quiere corregir? ¿Qué es lo que Él nos quiere disciplinar? Es que nos volvamos estables. Es que dejemos de sembrar en la carne y empecemos a sembrar en el espíritu, porque es lo único que va a dar vida eterna. No hay otra opción. Entonces, amado hermano, Dios nos está introduciendo en esto. Pero vamos a leer y con esto, con este modelo voy a terminar como para no extenderme más. Y es Primera de Corintios 1. Y me pasó algo bien loco, porque hace años atrás desperté con un sentir en la mañana, hace un par de días atrás. Y, y el Señor me trajo a la memoria una conversación que yo tuve con mi papá hace 10 años, cuando yo tenía 17 años y cuando yo estaba en el mundo. En ese tiempo yo salía, fumaba mucho, tomaba mucho, bueno, estaba en depresión, y bueno, luchaba mucho con mi vida íntima, bueno, con mi vida sexual como Señor, santidad y todo eso. Los dos, sí. Primera de Tesalonicenses 5 18 21 y Hebreos 12 del 5 al 14. ¿Ya? Lo de Primera de Tesalonicenses es que lo que hablamos igual la semana pasada, donde decía, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Eso en Primera de Tesalonicenses. Y los Hebreos 12 es donde Dios nos habla acerca de la disciplina, ¿sí? De que el Padre nos va a corregir porque nos ama. ¿Por qué? Porque la disciplina, en Hebreos 12 nos decía que la disciplina es para que seamos partícipes de su santidad. Por eso es importante la disciplina, porque nos hace partícipes de su santidad. Entonces, volviendo a la historia, yo hace 10 años yo tuve una conversación con mi papá, yo estaba en el mundo y nunca me olvidé, yo estaba ahí en la carne full carnal, un carnaza total. Y, y mi papá, no sé por qué, me empezó a hablar de Primera de Corintios. Y él me decía, hijo, mira, los corintios fluían en todos los dones, pero después el apóstol Pablo lo exhorta, le dice, bueno, ustedes tienen todos los dones, pero ustedes son unos carnales. Y saben que hace 3 días atrás me desperté y tuve esa misma conversación. Y yo decía, oh Señor, qué heavy, qué fuerte, como nada es en vano, nada de la enseñanza de nuestros padres, pastores, lo que sea, nunca es en vano. Dios como que toma cosas del pasado, del presente y te las trae ahora al presente para enseñarte algo. Entonces empecé a leer y sentí la inquietud de leer Primera de Corintios. Entonces quiero leer Primera de Corintios primero del 1 al 3. Y dice Pablo, Primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo en Corintios viene, da unos saludos, pero dice, miren, yo le escribo a la iglesia de Corintios y dice, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. O sea, Pablo era un tipo muy sabio. Entonces dice, empieza así. Voy a una iglesia que tiene un llamamiento para ser santos. ¿Sí? Entonces, sol de justicia
el Señor, ¿cuál es su objetivo de la iglesia? Es que seamos su pueblo santo, que sea un pueblo que ya fue santificado en Cristo Jesús, pero que no solamente fue, sino que vive en esa santificación. ¿Sí? Porque yo puedo haber sido santificado, pero no es solamente para mi pasado, yo tengo que vivir continuamente en esa santificación. Entonces, vamos al versículo 4. Y aquí Pablo empieza a describir cómo era la iglesia de Corinto. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, porque la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os también confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, aquí Pablo empieza a decir, mira, iglesia de Corinto, has sido enriquecido en él en toda palabra y toda ciencia. O sea, había palabra y fluía la ciencia. Y además, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmados en vosotros. O sea, habían sido enriquecidos en Cristo, en toda la palabra y ciencia. Y además que el testimonio de Cristo ya estaba en ellos. Y en el versículo 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, nuevamente vamos con lo mismo. Habían sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra y ciencia. Además, el testimonio de Cristo ya estaba en ellos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de gente espectacular. O sea, tienen una plena revelación y comprensión de Cristo. Y también y después dice que no le hace ningún don. O sea, tenía sanidad, tenía milagro, discernimiento, profecía, etcétera, etcétera. No hacía falta nada. O sea, era una iglesia que uno, para juzgarla, uno dice, esta es una iglesia espectacular. O sea, todos les gustaría tener una iglesia o estar en ese, en ese entorno de iglesia. Entonces, ok, Dios me está hablando de esto. Pero en el versículo 10 pasa el pero, siempre hay un pero. Entonces, entendían de Cristo, tenían los dones, tenían lo sobrenatural, pero había algo, Dios mío, había algo que no estaba bien, que se estuvo desordenando. Entonces, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo le estaba diciendo, por favor, en nombre de Jesús, por favor, le está rogando por favor en el nombre de Jesucristo y les dice que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, que no haya, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aquí viene el porqué. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que haya entre vosotros contiendas. Entonces estamos viendo que la iglesia de Corintio era una iglesia espectacular, pero que algo empezó a no funcionar bien. Que la carne empezó a aflorar. Entonces, ahora, ¿vamos a quitar los dones por eso? No. ¿Vamos a quitar el fluir de Dios por eso? No. Pero sí nos vamos a ocupar entonces de
lo que Pablo está exhortando a los corintios, que es, bueno, tú tienes todo esto, ahora falta solucionar esto, dejen las contiendas. Hay división entre ustedes, porque murmuran, porque se quejan, porque hay conceptos más grandes de sí mismo que el que debería de tener. Está esa competencia, quién es mayor, quién tiene más unción, quién puede predicar, quién no. O sea, Pablo estaba exhortando esto, o sea, y después especifica el por qué también. Y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo de Cristo. Entonces aquí Pablo empieza a exhortar a la iglesia que fluían todos los dones, que tenía una comprensión y un testimonio de que Cristo, o sea, de que Cristo estaba en ellos. O sea, no era una iglesia que no sabía nada. Era una iglesia que conocía de los dones. Era una iglesia que se movía con los dones. Era una iglesia que testificaba y sabía que había testimonio en sí de que Cristo era que Jesús era el Cristo. O sea, no era una iglesia que no sabía nada. El tema es que se estaba full fluyendo eso, pero a la par había división y contienda, diciendo, no, yo soy de este, yo soy de este otro, yo escucho a este, no, yo escucho a este otro. Tal me puede corregir, este no tiene autoridad, este no, este sí. Y empieza a juzgar esto. Entonces, y siguiendo esa misma línea, y con esto ya voy finalizando, amado hermano, empieza al Señor también a hablar, Pablo empieza a hablar acerca de la sabiduría y el poder. O sea, en esta misma línea de conflictos en los Corintios, en la iglesia de Corinto, empieza a hablar de la sabiduría. Entonces también nos da otro tipo de perspectiva que estaba siendo inmaduro. Que uno está diciendo, no, yo quiero sabiduría solamente. No, yo demando una señal del cielo. No, yo soy el poder. Yo quiero el poder. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señal. Entonces unos buscan el poder de Dios solamente y desprecian todo lo que es la sabiduría y que esa sabiduría debe ser impregnada, amado hermano, en tu día a día. O sea, tú fluyes en lo sobrenatural y tu carácter debe ser consecuente a eso sobrenatural. Tú vives en lo sobrenatural, pero tú hay un carácter, eres amable, eres apacible, eres un siervo, una sierva de Dios, donde no hay murmuración, donde hay temor de Dios, donde hay una transformación, donde la familia está siendo transformada, donde los hijos están siendo transformados, donde mis finanzas se van ordenando, las deudas las voy pagando, donde el que está estudiando va terminando sus estudios hasta que Dios hable fuerte y claro, pero que hay una madurez donde yo voy a una casa y dejo limpio, donde voy a este lado y hay una... O sea, hermano, ese es el modelo. Entonces Jesús no está hablando sabiduría y poder. Cristo es sabiduría y poder. Tú no puedes vivir solamente en el poder. Tú no puedes vivir solamente en sueños, visiones, manifestaciones, experiencias sobrenaturales y que a la par haya murmuración, queja, contienda, envidia, una posición, problema en tu matrimonio, los mismos problemas 20 años. O sea, hermano, si tú estás viviendo eso, este es tiempo de que lo cambiemos. Ya no pasa nada. Si lo estás viviendo, aquí nadie juzga, yo no te juzgo, no nos juzgamos, pero hagámonos cargo, trabajemos, maduremos. Lo mismo, si yo tengo esta área entre comillas, estable en mi matrimonio, economía, manejo la palabra de Dios, la entiendo, la aplico en mi vida cotidiana, pero me falta este complemento y crees que por saber la Biblia de tapa a tapa o vivir una vida moralmente bien y no tienes esto, también estás equivocado, porque estarías viviendo más por la razón, por lo que entiendes, que por lo sobrenatural. O sea,
Si estás viviendo estos dos polos, no está bien. Y Dios en este tiempo quiere complementar esto. Cristo es poder, sabiduría. Cristo es poder, sabiduría. Lo que yo vivo en esto de sabiduría en mi vida personal, en mi corazón, en mi familia, también tengo que empezar a vivirlo con esto. Y lo que vivo de esto, ahora tiene que impregnarse con esto. O sea, no puede ir separado. Entonces aquí Pablo nos está describiendo otro problema. Primero nos está describiendo lo glorioso que es la iglesia, pero nos comenta algunos problemas que están surgiendo, ¿sí? Que son las divisiones y las contiendas, y que es por decir, no, yo soy de este, no, yo escucho este ministerio solamente, no, yo escucho solamente a Patricio, yo escucho solamente a Moisés Bell, no, yo escucho... Y Dios está, y Pablo está exhortando diciendo, muchachos, madurez. Eso es ser inmaduro, eso es ser un niño. Tú puedes tener lo sobrenatural, pero si eres inmaduro y no eres capaz de poder separar las cosas, si no eres capaz de que cuando alguien te llegue con una murmuración, decir no, inmadurez. Necesitamos madurez. Y después Pablo empieza a explicar otro conflicto, que la gente va, siempre somos muy extremos, el ser humano siempre es polo extremo. No, vamos con lo sobrenatural, vamos. Pero mi vida personal es un fiasco, es un desastre. O me enfoco tanto en mi vida natural, mi trabajo, mis proyectos, mi familia, y esto, incluso leyendo la Biblia, pero leyendo la Biblia no entiendo la liberación, leyendo la Biblia no creo en la sanidad, en el mover, en la profecía. Entonces eso tampoco está bien. Entonces Pablo está impregnando y diciendo, muchachos, Cristo es sabiduría y poder, punto. Si no tienes una de estas, estás cojo, estás mal, vas a caer, vas a seguir siendo inmaduro, punto. Cristo es sabiduría y poder. Y con esto voy finalizando. Y dice así, estoy leyendo 1 Corintios 1 y dice 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces en esto último, finalizando 1 Corintios 1, el apóstol Pablo nos llama a esto, de que entendamos de que no somos nadie para jactarnos, de que si somos algo el día de hoy, es por su misericordia, su gracia. Como porque Pablo estaba exhortando a la iglesia. O sea, primero le dice, los saluda, les dice cuál es su diseño como iglesia, que es vivir en la santificación. Después le dice sus virtudes espectaculares, muy hermosas. Después le dice sus defectos, lo que hay que mejorar y madurar. Pero después Pablo finaliza consolando a la gente y diciendo, mira, lo que te estoy diciendo es que necesitas madurez, necesitas carácter, necesitas entender
que si Dios te ha dado algo, no te hace mejor que nadie. No te hace mejor que tu hermano del lado. No importa cuánto sanes, profetices o sepas de la Biblia. Todo lo que tú sabes y haces es por su gracia y su amor. O sea, aquí Pablo nos está exhortando, pero ¿para qué? Para que volvamos a tener conciencia de que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo. O sea, si tú estás aquí hoy, sea sol de justicia o de cualquier iglesia, que no se te olvide que Dios llamó a lo vil y lo menospreciado. Tú eras algo vil y menospreciado. Yo era algo vil y menospreciado. No merecíamos su amor. No merecíamos tener encuentros sobrenaturales con Él. No merecíamos sentir su poder, su santidad. No merecíamos entender parte de la Biblia. No éramos merecedores de tener este libro que nos guía y que nos exhorta y que nos consuela y que nos guía a la vida eterna y que nos da un fundamento y nos vuelva estable. No éramos merecedores de esto, pero hermanos, ya no somos niños. Y yo le invito a que usted pueda leer Primera de Corintios porque sé que Dios nos está guiando a esto, pero el problema de los Corintios no solamente era eso. Si usted lee el capítulo 2 empieza a tocar otros puntos. La inmoralidad, empieza a tocar la vanagloria, ¿sí? Entonces, hermanos, no somos mejores que la iglesia de Corinto. O sea, Dios nos está advirtiendo y capacitando en este tiempo para que entremos en una madurez. O sea, queremos que lo sobrenatural avance, crezca, se impregne en nosotros. Gloria a Dios. Ahora vamos por lo otro. Sabiduría. Yo veo algo, discierno algo, sabiduría. Yo oro, no llego, no me tomo esto a la ligera. No digo a la ligera, sí, Dios me habló, mira, yo vi esto, yo discerní esto. Eso es, hermanos, meditar, orar, ayunar por esto, ser sabio para corregir, ser espirituales para corregir. O sea, hermanos, de verdad, estamos en un tiempo donde Dios necesita ver en nosotros madurez. Madurez. Si usted sigue leyendo los Corintios después, Pablo va un poco más profundo y les dice, miren, no les puedo dar comida sólida porque siguen en la misma. ¿Cómo Dios nos va a revelar más de su naturaleza o lo celestial si todavía no somos capaces de pesar una profecía, de pesar una visión? De que si Dios no habla algo delicado de mi hermano y no somos capaces de guardar silencio y orar hasta encontrar una dirección, ¿cómo Dios nos va a confiar más de su poder? Entonces ahora lo que Dios está diciendo de sol de justicia es tiempo de entrar en madurez. ¿Quieren comida sólida? ¿Queremos comida sólida? O sea, yo quiero, Señor, comida sólida, pero soy un bebé, todavía me ofendo, todavía busco una posición en la iglesia, todavía me enojo con facilidad, todavía maltrato a mi esposa, todavía no sé disciplinar a mis hijos, todavía creo que vivir por la fe es cualquier cosa y tenemos que aprender a terminar etapas. O sea, Dios nos ha confiado algo. Pero si queremos más y queremos algo más sólido, más contundente, usted y yo tenemos que volvernos hombres y mujeres de Dios, estables. ¿Cómo Dios va a confiar un secreto de su corazón si usted 3 semanas está en fuego y una semana quiere mandar todo lejos? ¿Cómo Dios va a depositar la sabiduría de su corazón, el poder de sus manos, cómo Dios le va a confiar un ministerio, cómo Dios le va a confiar algo de los tesoros de su corazón,
Si usted está 2 meses súper bien con el Señor y un día viene la crisis y se pone a tomar, a decir garabato y tiene un desliz. Entonces, hermanos, sentido común. Si queremos más del Señor, debemos mostrarnos confiables a Él. ¿Y cómo yo me muestro confiable? Empezando a trabajar en mi carácter. El de mal carácter se vuelve alguien de buen carácter. Por ejemplo, di el ejemplo de las mujeres. El hombre, generalmente el hombre es más frío, le cuesta percibir más. Entonces, si yo soy un duro como un palo, o sea, tengo que empezar a trabajar con esto. O sea, Señor, yo quiero que mis emociones también se involucren contigo, Señor. Yo también quiero llorar. Yo también quiero derramar mis lágrimas. Yo también quiero que tú me consueles. O sea, un hombre necesita experimentar los besos y los abrazos de su padre. Entonces, amado hermano, si no entramos en este tiempo de disciplina, bueno, yo sé que vamos a entrar, yo sé que usted anhela esta disciplina, yo sé que usted quiere ir por más, pero yo le invito a que empiece a meditar. Pese su vida, pese su obra, cómo es su forma de hablar. Si yo voy donde sus tíos, sus primos, ¿qué me dicen de usted? Si yo le pregunto secretamente a su esposo o a su esposa, ¿cómo es usted en la vida? Si yo le pregunto a los matrimonios, así en secreto, en su vida íntima, como matrimonio de su conyugazgo, cómo su esposo trata, cómo tu esposo te trata en su vida sexual, ¿qué es lo que me dirían? Y eso es lo que necesita ser transformado en este tiempo. Y lo mismo, los que saben mucho la palabra, sigan avanzando, pero empecemos a vivirla también. O sea, los que sabemos mucho de la palabra, yo siento que no sé nada, de verdad. O sea, para mí toda la vida en la iglesia, pero siento que no sé nada. Entonces, no podría decir, mira, soy firme en la palabra porque sería una mentira. Creo que soy más firme en lo otro, pero necesito crecer en esto. Pero los que se dicen saber de la palabra y amar la palabra y vivir y entender los conceptos de la palabra, entonces ahora es tiempo de, bueno, aman la palabra, entonces empecemos a vivir esto. Porque las cosas por separado nos van a hacer caer. Entonces, amados hermanos, este es un tiempo de disciplina, es un tiempo donde Dios quiere traer una santificación, pero empecemos a madurar en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Esto, y le vuelvo a decir, lo he dicho mucho, no estoy hablando de nadie, no estoy diciendo una indirecta de nadie, no estoy ofendido con nadie, o sea, le abro mi corazón, esto no es David tirando indirectas a la iglesia, no, es, hermanos, el Señor a todos nos quiere introducir en su disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos partícipes de su santidad, como habla en Hebreos 12, pero Él quiere que nos volvamos estables porque Él nos quiere confiar su corazón. Él nos quiere confiar los secretos más íntimos y solamente se lo va a confiar a gente que esté dispuesta a morir, gente que esté dispuesta a ser procesada en el fuego, a ser procesado en el fuego, machacado, donde Dios venga y diga, mira tu carácter, mira tu boca, mira tus ojos, qué estás viendo, qué estás hablando, qué estás escuchando, mira tu matrimonio, mira cómo has criado a tus hijos, y el que está dispuesto a ser machacado, ese Dios le va a confiar los tesoros de su corazón. No es que Dios haga acepción de personas, esto es para todos, pero no todos están dispuestos a pasar por el fuego. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Así que mire, le voy a invitar que junte sus ojitos. Vamos a orar por esto. Yo sé que lo que hablé es fuerte, es incómodo, pero es necesario y se los digo
porque el Señor nos ama y y Él quiere, el más interesado en que vivamos una vida en plenitud. Eh, y de verdad esto yo se lo digo como de todo corazón, con mucho amor, con mucho, de verdad que con mucho afecto, porque mi único deseo es que usted cumpla su llamado. O sea, lo único que me importa y que no se importa es que usted camine en su llamado. Que cuando usted, si el Señor muere, si usted se muere, o cuando estemos en la presencia del Señor, usted diga: Señor, lo di todo. Intenté morir, Señor, intenté dejar las obras de mi carne, intenté agradar tu corazón, Señor, intenté ser consecuente con lo que sabía, con lo que tú me hablabas. Señor, intenté ser consecuente con mi matrimonio. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de usted, nada más, ¿sí? Y si se ofendió con lo que hablé el día de hoy, de verdad le pido perdón. Mi intención no es que usted se haya sentido eh, como ofendido ni nada, sino que pedir perdón, pero era necesario hablarlo y se lo digo porque lo amamos de verdad. Amén. Entonces le invito a que junte sus ojitos, le invito a que levante sus manos. El Señor, si nos corrige, es porque Él nos ama. Amén. Entonces, Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú vengas sobre tus hijos, Señor, y si tú has visto humildad, Señor, sobre tus hijos en esta palabra que yo sé que es incómoda, pero si tú has visto humildad en el corazón de mis hermanos, yo te pido, Señor, que conforme a la humildad les des la gracia para poder enfrentar y vencer todas las áreas débiles de ellos, en su carácter, en sus emociones, en su vida sexual, en sus matrimonios, en el trabajo, en la economía. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú esta tarde, noche, peses los corazones, Señor, y conforme a la humildad de cada uno, Señor, conforme a cada uno de lo que hay en el corazón de mis hermanos, esa gracia abundante, esa gracia inmerecida, esa gracia que no merecíamos, ese amor que no merecíamos. Pero en esa gracia, Señor, cada uno de mis hermanos se ha fortalecido. Señor, que no solamente vivan lo sobrenatural, sino que aparte de eso, que lo sobrenatural lo lleven a sus hogares, que lo sobrenatural que ellos están viviendo, experimentando, Señor, lo puedan transmitir y vivir, Señor, en la vida cotidiana como ser ordenado, como ser responsable, como cumplir su palabra, como cumplir con los labores que le toca, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y yo te pido que tú vengas a sanar el corazón de mis hermanos. Si alguno se siente cargado, si alguno se siente fatigado, si alguno ha sentido que esta palabra ha traído más carga de la que debería de llevar, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra sea para traer esperanza y traer un nuevo comienzo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, trae consuelo a los padres que han visto el fruto de su crianza y se han sentido culpables al ver a sus hijos rebeldes, hijos indolentes, hijos que no le interesa servir a Dios. Yo te pido que tú traigas esperanza, traigas consuelo, pero yo te pido que traigas la gracia, Señor, para que ellos puedan transmitir lo que tú estás haciendo en la vida de ellos, para que ellos avancen y que ellos se muestren como un testimonio de lo que tú puedes hacer y de lo que tú puedes transformar en la vida de una familia, en la vida de un esposo o de una esposa. En el nombre de Jesús, Señor, que tu gracia, conforme a la humildad de mis hermanos, Señor, sea sobreabundante. En el nombre de Jesús,
que cuando la iglesia, cuando la sociedad, cuando nuestras familias nos vean, sin que nosotros hablemos, ellos puedan ver madurez, ellos puedan ver responsabilidad, ellos puedan ver la humildad de Jesucristo, la humildad de Jesucristo, que ellos puedan ver la sabiduría en las palabras, que ya no vean más el orgullo, el ego, la justicia propia, que no vean más los celos, la murmuración, sino que nuestras familias empiecen a ver, nuestras familias que son inconversos, nuestras familias que no son cristianos, puedan ver en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, de que tú moras en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, y que mis hermanos puedan entender, y que yo y todos como iglesia Sol de Justicia podamos entender que ser responsables, que ser ordenados, que ser diligentes en nuestros estudios, trabajo, lo que sea, también es algo espiritual. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Espíritu Santo, porque tú estás afirmando nuestras vidas. Señor, yo no soy mejor que nadie de mis hermanos. Señor, yo no me creo mejor que nadie. Señor, delante de tu trono, Señor, tú pesa mi corazón. Yo no soy mejor que nadie, Señor. Yo necesito de tu gracia y de tu amor. Yo soy imperfecto y yo también tengo cosas que tienen que ser moldeadas, Señor, y confrontadas. En el nombre de Jesús, Señor, en esta temporada yo te agradezco porque tú vienes a traer una consecuencia, ser consecuente con lo que vivimos, con lo que hablamos, con lo que creemos, y será una sola cosa, Señor. Y el mundo va a ver, por la unidad de la iglesia, por ser consecuente con tu palabra, el mundo conocerá de que tú eres verdadero, de que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, amamos tus locuras, amamos, Señor, tu fuego, tu electricidad, amamos clamar, hablar en lenguas, amamos, Señor, cuando nos visitas, amamos, Señor, que tengamos experiencias contigo, que eso vaya en incremento, pero también, Señor, vamos a amar tu disciplina y vamos a ser coherentes en las casas. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias. Amén y amén. Así que, amados hermanos, estos meses que quedan del año, se viene esto: disciplina, fundamento, estabilidad. Tenemos que empezar a trabajar. Los que les cuesta más el orden, empezar a disciplinarse. Entonces necesitamos avanzar en este